Después de haber visto con bastante detalle el modelo ISLM, lo que vamos a hacer ahora es analizar cuáles son los efectos de la política monetaria y de la política fiscal sobre la tasa de interés y sobre la renta usando el modelo ISLM. Lo que no tenés que perder de vista es cuáles son los supuestos del modelo y a qué parte afecta cada uno de los instrumentos que utiliza cada una de las políticas. Recordá, la política fiscal, gasto, transferencias e impuestos, y la política monetaria, trabajando a través de incidir en la oferta de dinero. Vamos a hablar ahora de la política fiscal. Siempre te mostramos el caso de una expansión fiscal, lo mismo que hicimos con la expansión monetaria. Vos podés analizar el efecto contrario para una contracción. Vamos a empezar suponiendo que tenemos una economía que está inicialmente en un nivel de equilibrio como el que señala el punto E, donde tenemos un nivel de tasa de interés y un nivel de renta que equilibran los mercados de bienes y dinero. Y lo que vamos a suponer es que hay una expansión fiscal. Como hay una expansi'ón fiscal, vamos a representar esta función IS, no va a estar a donde está, sino que va a estar un poquito más a la derecha. La corremos y ahora decimos que la IS es IS', que depende de un nivel de gasto más grande. Suponete que acá lo que pasó fue que aumentó el gasto público. Bueno, dibujamos la IS un poco más a la derecha. El punto E ya no es el punto de equilibrio. Luego de este desplazamiento de la IS hacia la derecha, en una distancia equivalente a la distancia que hay entre I0 e I1, ahora el punto de equilibrio va a estar en el punto que aparece acá el nombre E'. Con este nuevo nivel de ingreso de equilibrio I0' y con este nuevo nivel de tasa de interés de equilibrio I0'. ¿Qué fue lo que pasó? La expansión fiscal provocó a través del aumento, ¿no es cierto?, en el gasto agregado, un aumento en el nivel de ingreso de equilibrio. Eso provocó un aumento de la demanda de dinero y provocó un aumento de la tasa de interés. Pero después lo que ocurrió fue que este aumento previsto en el nivel de renta que teníamos por variar el gasto público no fue tan grande como antes. No llegó a ser I1 como explicaba el modelo de Cruz de Samuelson. Se quedó en I0'. ¿Por qué? Porque el aumento de la tasa de interés que provocó la expansión de la demanda de dinero generada por el aumento de la renta vía gasto público retrajo la inversión privada. Ese es el efecto expulsión o crowding out que hace que el multiplicador de la política fiscal beta F sea más chiquitito que el multiplicador simple del gasto. Mirá, te lo muestro con un poco más de detalle. Acá vamos otra vez a nuestros tres gráficos. Modelo ISLM, mercado de bienes, mercado de dinero. Vamos a partir para una determinada tasa de interés y un nivel de gasto, dada la tasa de interés I0 y dado el nivel de gasto a sub0, esta es la demanda global. Y entonces el equilibrio está en el punto E. Para un nivel de renta I0, el mercado de bienes está equilibrado. Por lo tanto, la IS que está determinada por este gasto agregado pasa por este punto que está acá, que le vamos a llamar E. Vamos a suponer que la oferta de dinero es M0 sobre P y que para este nivel de renta I0 la demanda de dinero es como esta que graficamos acá. Por lo tanto, el mercado de dinero está equilibrado en el punto E. Por lo tanto, de vuelta, pasa la LM por acá y están equilibrados los dos mercados. Vamos a suponer que ahora hay una perturbación. ¿Cuál es? Aumenta el gasto agregado porque aumenta el gasto público. Entonces la demanda global está más arriba ahora. La tasa de interés, fíjate que es la misma, pero el gasto agregado es más grande. Y ahora, a este nivel de renta que había, el gasto agregado, la demanda global es más grande que la oferta global, por lo cual ahí no hay un equilibrio, sino que el mercado tiende a ir para allá, hacia el punto A. Ese punto A lo vamos a usar como referencia para decir, bueno, si aumenta el gasto agregado, la IS tiene que estar más a la derecha. ¿Cuánto más a la derecha? Hasta pasar por acá. A la tasa de interés I0, el gasto que equilibra el mercado de bienes ahora es I1. ¿Lo ves? Punto A. El punto A tiene que estar acá, a la altura de la tasa de interés anterior, por lo tanto la IS ahora pasa por acá. La IS pasa por el punto A, está el punto A la derecha del punto E. ¿A qué distancia? A la variación del gasto multiplicado por el multiplicador simple alfa. Bueno, dada esta situación, por supuesto que este ya no es el equilibrio simultáneo de ambos mercados, sino que el equilibrio simultáneo va a estar en E', ¿no es cierto?, con una tasa de interés I1 y un nivel de renta I0'. ¿Cómo se llega hasta acá arriba? Bueno, la primera cosa que va a pasar es que va a haber una alteración de la tasa de interés de equilibrio. ¿Por qué?
porque al subir la renta de I0 a I sub 0', lo que ocurre, me tomo un segundito, es que la demanda de dinero se desplaza hacia la derecha hasta acá, hasta llegar al equilibrio. Pero ¿qué más? Como la tasa de interés sube hasta I sub 1, la demanda global no queda acá arriba, sino que baja un poquitito a convertirse en esta demanda punteada. Fíjate que este gasto agregado de puntos está determinado por A' sub 0, es decir, el nuevo gasto agregado con una nueva, un nuevo nivel de gasto público y una tasa de interés I sub 1 que es más alta que I sub 0, por lo tanto la demanda global está más abajo porque lo que pasó fue que cayó la demanda de inversión. Con eso llegamos al nivel de renta de equilibrio I sub 1, que es el equilibrio final simultáneo de los dos mercados. Mercado de bienes en equilibrio acá, mercado de dinero en equilibrio acá, equilibrio simultáneo con la vieja LM y la nueva IS después de la expansión fiscal. ¿Cómo se explica el mecanismo de transmisión? Bueno, ante un aumento del gasto público crece la demanda global y por efecto del multiplicador crece el producto de equilibrio, ¿no es cierto? La producción de equilibrio. La variación de la renta modifica la demanda transaccional de dinero, provoca un ajuste de cartera que hace que la tasa de interés suba. Ese aumento de la tasa de interés hace disminuir la demanda de inversión, que produce un cambio en la demanda global y a través del efecto expulsión amortigua el efecto inicial de la expansión fiscal. ¿Qué pasa con este efecto de desplazamiento? Bueno, podría ser más grande o podría ser más pequeño, dependiendo de qué. Suponete que tuviéramos dos países distintos que estamos comparando en este mismo gráfico. Un país que tiene una LM que tiene más pendiente y un país que tiene una LM que tiene menos pendiente. Recordá, los determinantes de la pendiente de la LM tenían que ver con las características que tiene la demanda de dinero de las personas que vivan en ese país. Entonces, una expansión fiscal que implicaría que dibujemos la IS un poquito más a la derecha, tiene efectos distintos. ¿Según qué? Según cómo sea la LM. ¿Y la LM de qué depende? Depende de cómo sea la demanda de dinero, y la demanda de dinero depende de la decisión de los ciudadanos, de cómo quieran tener su dinero. Fíjate lo importante que es el comportamiento de las personas que termina determinando, para el juego de cacofónico, el efecto de una expansión fiscal. Entonces, dada una expansión fiscal, delta A sub 0 por alfa G, vas a tener un efecto diferente, porque la IS se va a desplazar en los dos casos de A a C. Pero en un caso, ¿no es cierto? En el caso del país que tiene la LM con más pendiente, el equilibrio final va a estar en B, es decir, la tasa de interés va a ir hasta I sub B y el nivel de renta va a ir hasta I sub B, en este caso abajo. En el segundo país, que tiene una LM con menos pendiente, el equilibrio final va a estar en el punto D, es decir, que la misma política fiscal va a tener más impacto en la producción y en el empleo y menos aumento en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la demanda de dinero reacciona distinto y entonces es distinto el efecto que tiene sobre ese aumento en la tasa de interés, más grande o más chico, sobre la reducción en el gasto de inversión y por lo tanto menos o más efecto crowding out, efecto expulsión, y menos o más amortigua la caída en la inversión privada, el aumento del gasto público. Por supuesto que también vas a tener un distinto efecto cuanto diferente sea el valor del multiplicador alfa, ¿no es cierto? Si alfa es más grande porque, por ejemplo, en una sociedad hay más propensión marginal a consumir, una expansión fiscal debería tener más efecto en esa economía que en la otra. Hace un rato acabamos de analizar desde la óptica del modelo ISLM cuál es el efecto que tiene una expansión fiscal en la economía. Dijimos, aumenta la renta y aumenta la tasa de interés. Esto siempre debería pasar en el caso de una expansión fiscal, pero el resultado que aparece al interior de la composición de los cambios puede ser diferente. Por ejemplo, una cosa es aumentar el gasto público o bajar los impuestos a la renta, porque en cualquier caso eso lo que hace es aumentar el ingreso disponible y entonces el resultado final es que además de aumentar la renta y la tasa de interés, el consumo va a crecer, pero la inversión va a caer. Y otra cosa diferente sería, por ejemplo, tomar una medida de incentivo a la inversión, como podría ser una amortización acelerada de una inversión en el impuesto a las ganancias, o la posibilidad de tomar como pago a cuenta de ese impuesto una parte del gasto en inversión que hacen las firmas. Bueno, eso estimularía la inversión y eso provocaría que aumente la renta, que aumente la tasa de interés y que, si bien aumenta el consumo, también aumente la inversión. Pensando en el largo plazo, los resultados pueden ser bastante diferentes. Pensá
que la inversión termina siendo capital acumulado y eso va a tener sus efectos. Ya lo vamos a explicar más adelante en la materia. Vamos a analizar ahora, usando el modelo ISLM, cuáles son los efectos de la política monetaria, una política monetaria que, como sabés, está en manos del Banco Central, que es el responsable de la política monetaria, quien, usando los instrumentos que tiene a la mano, puede expandir o contraer la cantidad de dinero, ya sea actuando directamente sobre la base o indirectamente sobre el nivel de oferta a través de la expansión secundaria o creación de dinero bancario. Vamos a empezar representando una situación de equilibrio en un modelo ISLM, asumiendo que en el punto E la economía está equilibrada para una tasa de interés I sub 0 y una renta I sub 0, y vamos a presentar una expansión monetaria. La expansión monetaria la vamos a reflejar desplazando un poquito a la derecha la función LM, que ahora va a ser LM', y entonces generamos un stock de dinero en términos reales que no es absorbido por la demanda monetaria a esta tasa de interés I sub 0. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, este exceso de dinero representa que exista un exceso de demanda de otros activos, de bonos, por ejemplo, cuyo precio sube y eso hace bajar la rentabilidad. Esa baja en la rentabilidad se refleja en una caída en la tasa de interés y el mercado de dinero se ajusta para una tasa de interés menor. Esa baja en la tasa de interés significa que habrá un mayor gasto agregado por el lado de la inversión y entonces un exceso de demanda de bienes que se ajustará en el mercado de bienes con una expansión de la producción terminando en el punto E', quiere decir que una expansión monetaria te mueve de I sub 0 a I', bajando la tasa de interés, y de la renta I sub 0 a la renta I', aumentando el nivel de renta. Una expansión monetaria entonces lo que hace es aumentar el nivel de renta y bajar la tasa de interés, pasando de esta situación de equilibrio a esta otra. Vamos a mostrarlo un poquito más detalladamente ahora en este panel de abajo y a la derecha. Vamos a graficar el modelo ISLM, acá arriba vamos a graficar el mercado de bienes, fíjate, demanda global, oferta global y renta. Acá el panel de abajo a la izquierda, el mercado de dinero, demanda de saldos reales, oferta de saldos reales, tasa de interés. Y en nuestro panel de abajo a la derecha, como te dije, el espacio tasa de interés renta va a ir el modelo ISLM. Vamos a partir de la base de para una determinada tasa de interés I sub 0 tenemos la demanda global, esta azul que está ahí, con una renta de equilibrio como marca en el punto E. Para el punto E la demanda global y la oferta global son iguales a un nivel de producción I sub 0. Cuando la economía del país produce este nivel I sub 0, con esta tasa de interés, la demanda global y la oferta global están en equilibrio, podemos decir que por este punto pasa la función IS, que representa en todos sus puntos equilibrios del mercado de bienes. Paralelamente, como vamos a partir de una situación inicial de equilibrio, dibujamos una oferta real de dinero M sub 0 sobre P y una demanda real de dinero como esta línea azul que tenemos acá. Esta demanda real de dinero, ¿de qué qué renta depende? De esta renta de equilibrio que está acá. Entonces le vamos a poner L sub I0, quiere decir que en la determinación de esta función de demanda de dinero aparece este valor de renta que casualmente es el que está equilibrando el mercado de bienes a esta tasa de interés I sub 0. Por lo tanto, acá tenemos el equilibrio del mercado de dinero y por este punto, por esta combinación tasa de interés renta, va a pasar la función LM asociada con este nivel de oferta real de dinero consistente con la política monetaria que tenemos en este momento. ¿Qué vamos a plantear? Vamos a plantear ahora un pequeño cambio en todo esto y vamos a decir, bueno, mira, lo que vamos a hacer es probar qué ocurre cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, la expande. ¿Qué hizo? No importa demasiado, puede haber hecho un montón de cosas que significaron una expansión en la cantidad de dinero. Lo cierto es que ahora el equilibrio en el mercado de dinero ya no va a estar para la tasa de interés I sub 0, si esta es la demanda de dinero, sino que para este exceso de oferta que tenemos acá, la tasa de interés va a tener que bajar hasta I' con el proceso de ajuste que ya sabes, ¿no es cierto? Demanda de bonos que sube, precio que sube, rentabilidad que baja. Esto quiere decir que ahora la LM no va a pasar por donde pasaba, sino que para esta renta la tasa de interés que equilibra el mercado de dinero es más baja y la LM tiene que pasar por el punto A, ¿cierto? Dibujémosla, ahí tenés una LM' que ahora depende de la oferta real de dinero, dado el nivel de precios M1 más grande que M0. Esto es oferta de dinero en otro momento, no es el M1 de la definición del agregado monetario.
Bueno, ahora en el punto A tendrías equilibrio en el mercado de dinero, pero no en el de bienes, si hubiera bajado la tasa de interés. La idea es que el modelo ISLM te explica que vas a pasar del punto E al punto E'. En el punto E' vas a tener una tasa de interés de equilibrio I sub 1 y un nivel de renta I sub 1. ¿Qué es lo que pasa acá arriba? Bueno, la menor tasa de interés, la baja de la tasa de interés de I sub 0 a I sub 1 provoca que dos cosas. Bueno, primero, que el gasto agregado aumente hasta pasar por E', y segundo, que esta expansión del producto que hay de I sub 0 y I sub 1 haga que la demanda de dinero suba de L a L', porque ahora está determinada por la renta I sub 1, y así pasamos del punto E al punto E' en el modelo ISLM, en el mercado de dinero del punto E al punto E', y en el mercado de bienes del punto E al punto E' también, finalmente con una tasa de interés más baja que equilibra el mercado de dinero y un nivel de renta más alto que equilibra el mercado de bienes. Muy bien. Longitud del desplazamiento, delta M sobre P por el multiplicador de la política monetaria. Ahí te muestro de vuelta otra vez más cuál sería el efecto de una expansión monetaria. El mecanismo de transmisión de la política monetaria tiene que ver con esto. Cuando hay una variación de la oferta monetaria en términos reales, los ajustes de cartera provocan que cambie el precio de los activos y la tasa de interés. Entonces el gasto agregado ahora en el mercado de bienes se ajusta a las variaciones en la tasa de interés y la producción se termina ajustando a la variación de la demanda agregada. Cuando hay una expansión monetaria termina aumentando la renta de equilibrio o el nivel de producción en el país por la vía de este caminito, siempre que estén presentes, claro está, los supuestos del modelo ISLM. Lo que vamos a hacer ahora es analizar cómo impacta en el modelo ISLM y en los efectos de la política fiscal y monetaria el hecho, por ejemplo, de encontrarnos en dos situaciones extremas. Una es el caso keynesiano, que tiene que ver con la trampa de la liquidez, una situación en la cual las personas, los agentes económicos, suponen que no existe ninguna razón para creer que los activos financieros vayan a tener un rendimiento que haga que se justifique que dejen el dinero en efectivo. Es decir, si hay más dinero, lo van a querer guardar en efectivo y no se van a volcar a aumentar la demanda de bonos o la demanda de otros activos. Bajo esas circunstancias, los efectos son unos efectos determinados. El mismo Keynes describió esta situación como una situación teórica que él nunca había visto, pero que decía puede llegar a ser útil para el futuro. Bueno, hubo que esperar bastantes años, tal vez una de las primeras situaciones en la que esto parece que funcionó o que apareció en la vida real fue en la crisis financiera del 2008. Obviamente Argentina no tanto, pero en países como los de la Unión Europea y los Estados Unidos algo parecido ocurrió, y es probable que esto que estamos haciendo hoy, que es dando una clase quién sabe desde dónde en nuestra casa, termine también en alguna situación parecida donde la tasa de interés no pueda bajar por más que se expanda la cantidad de dinero. Bueno, veremos qué ocurre. La otra situación extrema es el caso clásico, donde suponemos que la demanda de dinero no depende de la tasa de interés y solamente depende del nivel de renta. Por eso le llamamos caso clásico. Acordate de alguno de los corolarios de la teoría cuantitativa del dinero, donde la demanda de dinero era K por I o 1 sobre la velocidad, como lo quieras ver. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los efectos de una política fiscal en los contextos extremos teóricos que te habíamos presentado. Para el caso de trampa de liquidez, recordá que la LM era horizontal. Y entonces, ¿qué pasa si hay una expansión fiscal? Bueno, vamos a representar la Y un poquito desplazada hacia la derecha para un nivel de gasto agregado más grande, y el efecto es pleno sobre el nivel de renta. Fíjate que no hay amortiguación por la caída de la inversión privada, ya que esto no impacta en la tasa de interés. Lógico, si el comportamiento de las personas implica que cualquier expansión monetaria va a ser absorbida en efectivo, entonces no va a haber impacto sobre la tasa de interés y por lo tanto no va a haber efecto de crowding out. Si ahora nos concentramos en lo que ocurriría en el caso clásico, es decir, cuando la LM es totalmente vertical, en este caso clásico, fíjate que una expansión fiscal con un desplazamiento a la derecha de la función IS no tiene ningún impacto sobre la renta. Todo se traslada
a la tasa de interés, porque el equilibrio va a parar al punto B, una tasa de interés más alta que llega a I sub B, que hace que todo el aumento del gasto agregado por parte del gasto público se traduzca en una caída o en una reducción del gasto agregado en inversión, con lo cual la demanda global se queda en el lugar inicial y la renta no se mueve. Vamos a explicar ahora cuáles serían los efectos de una expansión monetaria en dos casos extremos teóricos: trampa de liquidez en caso keynesiano que está planteado en la teoría general, y el caso clásico de la LM totalmente vertical. La primera situación de trampa de liquidez es una situación en la cual el público a una tasa de interés muy baja está dispuesto a absorber cualquier cantidad de dinero que aparezca en el mercado, porque no cree que los precios de los activos puedan subir y darle alguna rentabilidad, entonces se queda con el efectivo, se queda líquido. En estas condiciones la LM es una recta totalmente horizontal. El parámetro H, que marca cuál es la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, debería valer infinito. Tenemos una función IS, tenemos una situación de equilibrio para un nivel de renta I sub 0 y una tasa de interés I sub 0. Los dos mercados están en equilibrio, y una expansión monetaria que provocaría un desplazamiento a la derecha de la función LM, pero sobre sí misma, porque recordad que ahora la pendiente de la LM es 0. La conclusión es que una expansión monetaria en estas condiciones no tiene ningún efecto sobre la renta ni sobre la tasa de interés, o sea que la cantidad de dinero podría aumentar y aumentar y aumentar sin que eso tuviera ningún efecto. Ojo, recordad de vuelta cuáles son los supuestos del modelo ISLM. Esto no tiene por qué ser así en cualquier situación, ¿no es cierto? Siendo H con tendencia infinita, entonces el multiplicador de la política monetaria tiende a 0, y cualquier expansión monetaria, como te mostramos ahí abajo, por el multiplicador de la política monetaria 0, te da como resultado una expansión en el nivel de renta nulo. ¿Qué pasaría con el caso clásico? Bueno, los clásicos no tenían el componente. En el análisis clásico no estaba el componente de la demanda de dinero, que depende de la tasa de interés en forma inversa. Entonces, dado el equilibrio en la tasa en el mercado de dinero, donde la oferta de saldos reales es igual a la demanda de saldos reales, si esta partecita no está, o es decir, si la demanda de dinero no reacciona a la tasa de interés y por lo tanto H vale 0, la función LM es totalmente vertical y la ecuación es igual a esto, K por I, ¿no? Despejando te das cuenta de cuánto vale. Entonces, en el caso clásico, la demanda de dinero no responde a la tasa de interés, y cuando eso ocurre la representamos con una curva LM que es totalmente vertical. Entonces, un cambio cualquiera en la cantidad de dinero tiene un efecto máximo sobre el nivel de renta. Si mirás el multiplicador de la política monetaria y reemplazas H por 0, esta H se va, te queda B por alfa sobre B por K por alfa, el resultado es 1 sobre K, y consecuentemente la expansión monetaria, que hace que a partir de una situación de equilibrio, una tasa de interés de equilibrio I sub 0 y una renta I sub 0, los dos mercados estén equilibrados, con una expansión monetaria y una representación con la LM más a la derecha, tiene un efecto pleno sobre la renta y implica una caída en la tasa de interés y un aumento en la renta de equilibrio, pero ese aumento es el más grande que podría haber. Bueno, para redondear y terminar con este tema, ten en cuenta que la aplicación de una política monetaria y una fiscal no necesariamente van en contra. Es más, puede ser que en algún caso, como en el gráfico que tenés acá, se estén complementando. Porque, por ejemplo, ¿cómo se financia una expansión fiscal? Es decir, el Estado decide aumentar el gasto público. ¿Cómo lo financia? Bueno, lo puede financiar cobrando impuestos. Pero y entonces anula un poquito el efecto. Y sí, un poquito lo anula. Hay que volver a la parte del sector público a analizar qué pasa con los multiplicadores. ¿Y qué otras alternativas tienen? Bueno, puede pedir deuda. La deuda externa todavía no, porque el sector externo no existe, pero sí puede pedir contraer deuda en el mercado interno captando ahorro privado. O también podría simplemente financiarse emitiendo dinero. En este caso tendrías una expansión monetaria y una expansión fiscal, una acomodación, una política acomodaticia de la cantidad de dinero a la expansión fiscal, una cosa así. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo tema.